¿Qué tal, amigos queridos? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros una vez más en esta serie de charlas y enseñanzas que estamos compartiendo con todos ustedes. Hacía un tiempo que no estábamos haciendo videos. Estábamos preparando este lugar que originalmente era un estudio para hacer grabaciones para las radios, para avanzapormás.com y demás, pero que también ahora lo hemos transformado en un espacio como para hacer videos y que ustedes puedan tener una mejor experiencia al mirar. Aunque entendemos que la fuerza principal de esto que hacemos es el poder compartir la palabra de Dios, que es la mente de Dios, puesta a nuestra disposición para que extraigamos de allí sabiduría, entendimiento y todo lo que necesitamos para vivir en bendición y en victoria. Por eso, qué bueno que podés estar del otro lado acompañándome en cada una de estas charlas, de estos videos. Si no te suscribiste, podés hacerlo. En este canal hablamos de Dios. En este canal hablamos de palabra. Tratamos de profundizar un poco, un poquito más que esos estudios o charlas pasatistas. Lo que procuramos es extraer perlas de conocimiento, profundizar en las Escrituras y sacar cosas que nos sirvan para nuestro diario vivir, para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento. Así que si querés suscribirte, te invito a que lo hagas, y también, si te gusta el video, que puedas compartirlo con otras personas para que esto se extienda, para que podamos llegar a más personas en todo el mundo. Y la idea no es hacer famoso a nadie, la idea es que la palabra corra, que la palabra de Dios corra, que pueda llegar a muchas personas. Y hoy quiero hablarte sobre la sabiduría. Esto es tan importante, porque si tuviéramos un poquito más de sabiduría, o si hubiésemos tomado decisiones con sabiduría, posiblemente no estuviésemos pasando por las situaciones que hoy estamos atravesando, o no estaríamos en el lugar donde nos encontramos, porque hoy estamos viviendo las consecuencias o los beneficios de las decisiones sabias o necias que hicimos tiempo atrás o años atrás. ¿Sí? No, acá no podemos echarle la culpa a nadie. Hay excepciones en donde un daño colateral, o fuimos parte de un daño colateral donde no teníamos nada que ver y nos tocó a nosotros. Pero en un mayor porcentaje podemos decir que todo lo que estamos viviendo y experimentando tiene que ver con decisiones bien tomadas o mal tomadas. Por eso quiero hablarte sobre esto, sobre la sabiduría. Y quiero leer un pasaje que se encuentra en Éxodo, capítulo 31, del verso 2 al 7. Vamos a leer allí. Algunos nombres un poquito extraños, así que si me equivoco en alguno, pido perdón. Pero el tema es, quiero ponerte en contexto de lo que acá sucede antes de leer este pasaje. El Señor se le aparece a Moisés en el monte Sinaí y le presenta un modelo, el modelo del tabernáculo. El tabernáculo era un lugar, una carpa de reunión, donde Dios se encontraba con su pueblo Israel. Y este diseño ya había sido formado en la mente de Dios, y Dios lo comparte con Moisés en el monte Sinaí. Y le dice: Moisés, tené cuidado porque tiene que ser todo como yo te lo mostré. Acá no van tus gustos personales, acá no funciona si a vos te gusta hacer esto de otra manera, tiene que ser como yo te dije. ¿Sí? Había colores específicos, había materiales específicos para hacer los utensilios, maderas, todo era hecho según el modelo de Dios. Y acá no importaban los gustos de Moisés. Tal vez Dios le dijo: hacelo de azul o rojo o púrpura, y Moisés le gustaba el amarillo o el verde o el naranja.
Pero acá no iba como él quería. Tenía que ser a la manera de Dios. Fue diseñado por Dios y tenía que ser a la manera de Dios. Y no se podía equivocar. Y esta era una tarea, no era tan sencilla, porque a veces, mi querido amigo, por ejemplo, yo te dije recién que este lugar se preparó para hacer videos y demás, y que pueda tener el que está del otro lado una experiencia un poquito más agradable. Pero cuando yo diseñé esto, que no es un gran diseño, no tenía mucha idea de lo que podía hacer, pero no obstante, me informé un poquito y traté de hacer con lo que podía, hice algo. Pero ¿cuántas veces uno tiene un proyecto, un plan y se encuentra que en la mitad de todo hay cosas que no funcionan, materiales que no se consiguen, presupuesto que no alcanza, otras personas que empiezan a opinar y dicen, no, ¿cómo vas a hacer esto? Y ya ese plan original se empieza a desvirtuar y terminamos haciendo otra cosa, ¿sí? Sin hablar de que si contratamos mano de obra que no es calificada y hacen desastre, ¿no? Pero bueno, pasa mucho eso, pasa mucho. Pero ¿sabes qué? Acá no había errores, tenía que ser como Dios dijo, porque era a la manera de Dios. ¿Y qué hace el Señor? Le dice a Moisés en Éxodo 31, versos 2 al 7. Mira, yo he llamado por nombre a Besalil, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y he puesto también sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Todo lo que te he mandado, que es el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo. Tenés que hacerlo como te dije, Moisés, pero yo me encargué de poner en las personas, de darte gente que trabaje y llenarlas del Espíritu de Dios y de sabiduría, para que puedan hacer esto como yo quiero que lo hagan. Porque lo que es el diseño de Dios necesita hacerse con la sabiduría de Dios para que se haga a la manera de Dios, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué tiene que ver esto con nuestra vida. Esto tiene una gran conexión con nuestra vida. Pero antes de entrar ahí, vamos a ver qué es la sabiduría. ¿Cuál es la definición de sabiduría? Según la Enciclopedia de Significados, la sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. Es una cualidad que se atribuye a quien posee gran cantidad de conocimientos, de información, ¿sí? Tiene mucha información, pero que se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. Y ahí es donde entra la sabiduría. Es algo similar a lo que es la inteligencia artificial, en donde vos le presentás una situación y ¿qué hace la inteligencia artificial? Toma todos los datos que tiene, ¿sí?, en la red o con los que fue cargado en esa inteligencia artificial, y de ahí evalúa datos y saca una conclusión. En el ser humano la cosa es más compleja. ¿Por qué? Porque el ser humano no toma decisiones simplemente en base a datos o información, sino que también están involucrados sentimientos, están involucrados trasfondos, gustos personales. Entonces la cosa se hace un poquito más compleja. Podemos tomar el caso del médico, que tiene mucha información de enfermedades y medicaciones. Se le presenta un caso, un enfermo con una situación, y evalúa todo y aplica los medicamentos y los tratamientos que son más
acertados para sanar a esa persona, ¿sí? Para curar a esa persona. Esto es actuar con sabiduría. Usar esos conocimientos con prudencia, con sensatez y tener los mejores resultados. Ahora, ¿para qué necesito sabiduría? Y esto es lo que tiene relación con lo que leímos del tabernáculo, porque uno dirá, ¿y yo para qué? Yo no tengo que construir un tabernáculo. No, claro que no. Pero necesitamos sabiduría porque sabes que Dios tiene un plan para tu vida, para la mía. Estamos diseñados en la sala de proyección de Dios, en el salón de arquitectura de Dios, donde Él hace sus proyectos. Hay un proyecto con tu nombre, otro con el mío, y Dios diseñó un plan para nuestras vidas, que, según nos enseña Jeremías 29:11, que dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Dios tiene planes. Hemos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para caminar en sus propósitos. En su mente, Él estableció, así como fue con el tabernáculo, Él también diseñó un plan para nuestras vidas, que tiene características especiales, que es un plan de bienestar, no de calamidad, y para darnos un futuro y una esperanza. Y para llevar a cabo eso, para que ese plan se cumpla en nuestras vidas, tenemos un gran desafío como lo tuvo Moisés. Y para ello necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Sí? Más que todo necesitamos sabiduría de Dios para poder caminar en ese plan o propósito que Dios tenía para nosotros de antemano. Y sin esa sabiduría, si somos torpes, si somos necios, si hacemos las cosas a nuestra manera o persiguiendo nuestros propios gustos personales, posiblemente no vamos a poder cumplir ese propósito o ese plan de Dios. Por eso es tan importante la sabiduría. ¿Para qué necesito sabiduría? Bueno, necesitamos sabiduría para tomar decisiones sabias. Esto es fundamental porque cada decisión que hemos tomado es la que nos ha traído al lugar en donde nos encontramos hoy. Bueno, posiblemente alguien dice, bueno, pero yo estoy acá porque soy, no me tocó, esto no tiene nada que ver conmigo, ¿sí? Fue algo colateral. Yo me tocó y bueno, es muy poca gente la que realmente le pasa eso. La mayoría estamos sufriendo o disfrutando conforme a las decisiones buenas o malas que hemos tomado en nuestra vida y las que nos han traído al lugar en donde nos encontramos ahora. ¿Sí? Esto no fue un accidente colateral que nos tocó de rebote a nosotros. Puede pasar a algunos, pero la mayoría de las veces hoy cosechamos lo que hemos sembrado tiempo atrás. Entonces, para tomar decisiones sabias necesitamos sabiduría de Dios. Y esas decisiones sabias en Dios nos van a llevar a ese futuro de gloria, de esperanza, de bienestar y no de calamidad. Necesitamos sabiduría de Dios para no andar confundidos. Porque a veces cuando estamos pasando por presiones, dificultades, situaciones difíciles, nos sentimos oprimidos, nos sentimos perturbados, tenemos oscuridad en nuestros ojos, no sabemos qué decisiones tomar, cómo enfrentar este problema. Hay personas que realmente se ahogan en un vaso de agua, pero otras están pasando por situaciones muy controvertidas, muy difíciles de enfrentar, de superar, de solucionar, y están tan oprimidos que no ven más que oscuridad alrededor de ellos. No pueden ver un futuro de esperanza, no pueden ver, y están desesperados, están afligidos. Algunos están
sumergidos en depresión, en angustia, y están tan confundidos en su mente que no saben qué hacer. No saben qué hacer. Y para colmo se juntan a veces aquellos que opinan por afuera. Los buenos consejos basados en la palabra de Dios por parte de personas cristianas, pero que son sabias en Dios, podemos tomarlos, podemos evaluarlos, porque en la multitud de consejeros se gana la guerra, dice el proverbio, pero cuidado, porque a veces nos confundimos. Tantas voces que hablan y que dicen que tenés que hacer esto, que tenés que hacer lo otro, y nos confunden. Siempre es importante escuchar la voz del Señor. Y cuando estamos confundidos, sin luz, sin claridad, busquemos la luz del Señor, que ilumine nuestro camino. La palabra de Dios es la sabiduría de Dios y ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces, para no andar confundidos y en oscuridad, necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Cuándo necesito ser sabio? Siempre. Siempre necesito ser sabio, pero más en estos últimos tiempos. Más cuando se acercan al final de los tiempos con todas las cosas que están sucediendo, las señales que están marcando a viva voz de que el Señor regresa. Y Efesios capítulo 5, verso 15 al 17 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, ¿sí? No seáis insensatos, sin sabiduría, sino sean entendidos, es decir, sabios, de cuál sea la voluntad del Señor. En estos últimos tiempos es cuando más y más necesitamos conocer la voluntad del Señor y no tenemos que ser necios. A veces vemos en el libro de los Hechos cómo el Espíritu de Dios guiaba a los apóstoles, a la iglesia. Y uno dice, bueno, era porque la iglesia recién comenzaba y necesitaba mucha guía y sabiduría de Dios. Pero aquí nos enseña de que en estos últimos tiempos es donde más tenemos que estar llenos de esa sabiduría, entendiendo la voluntad de Dios. Y por tanto, es necesario entender cómo recibir sabiduría. Primero, pidiéndosela al Señor, pidiendo con fe, como enseña Santiago, capítulo 1, verso 5, que dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pedila a Dios, sin temor, pero hacelo con fe, no dudando nada. El siguiente versículo habla de hacerlo con fe. Es muy importante esto. Pidamos, y Él dice que da abundantemente y sin reproche, porque sabe que vamos a necesitar sabiduría de Dios y está disponible para todos. Pidamos sabiduría. Y no solo pidamos, sino que estemos atentos. A ver, ¿qué me dice el Señor? ¿Qué me habla Dios con respecto a este tema o esto que le estoy presentando? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo te va a hablar. Siempre habla el Espíritu de Dios. Lo que pasa es que a veces nuestra mentecita está tan llena de cuestiones y de pensamientos y actividades que no tenemos tiempo para escuchar a Dios, pero necesitamos oír la suave y dulce voz del Espíritu Santo guiarnos a cada paso para tomar decisiones sabias y que estas decisiones nos lleven a cumplir el plan de Dios. Así como Moisés tuvo que poner mucha atención a cada detalle para hacer y construir ese tabernáculo que estaba en la mente de Dios, tu vida, hay un plan de Dios en su mente y tiene que cumplirse. Y para ello necesitamos sabiduría de Dios. Y recuerda que ese plan no es de calamidad, sino de bienestar, para darte un futuro, para darte una esperanza. Ese es el plan de Dios. Y para caminar en ese plan necesito la sabiduría divina. No van mis gustos personales, no van ni siquiera a veces lo que hemos aprendido en el hogar. A veces hemos aprendido cosas buenas, más si hemos estado en hogares de cristianos consagrados. Es muy valioso todo lo que hemos aprendido, pero si no es así, por más que nuestros padres nos hayan dado buenos consejos, siempre los filtramos por
el filtro, la zaranda de la palabra y tomamos esa sabiduría, la sabiduría de Dios, la sabiduría de Cristo. Amigo querido, amiga querida, quiero que presentemos nuestra vida al Señor. Si estás confundido, si no sabes qué decisión tomar o reconoces que si bien hay un plan de parte de Dios para ti, que es no de calamidad, pero vos estás viviendo calamidad tras calamidad, problema tras problema, bueno, ¿será que estamos haciendo las cosas a nuestra manera? ¿O estamos realmente siguiendo la dirección de Dios para cada asunto? Por eso yo quiero invitarte ahora a que oremos, que le pidamos al Señor que nos ayude a aferrarnos, a tomarnos de esta palabra, de esta promesa, tomarla para nuestra vida y de esta manera ver el obrar de Dios en nosotros y ver cumplidos los sueños y los propósitos de Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué te parece si oramos? Padre Celestial, muchas gracias por tu promesa para mí hoy. Tú dices que si alguno tiene falta de sabiduría, que te la pida y que lo haga con fe. De esta manera, tú la derramarás sobre nosotros abundantemente y sin reproche. Aquieto mi corazón aquí, en tu hermosa presencia, y escucho tu dulce y apacible voz guiándome a toda verdad. La confusión, la desesperación se va de mi vida ahora. Las ideas se aclaran en tu presencia. Recibo luz y claridad, donde antes había tinieblas y confusión. Me das ahora la habilidad para resolver problemas, tener ideas creativas, para emprender cosas nuevas y que me darán grandes ganancias y bendiciones. Ya no pierdo mi tiempo en cosas vanas y sin sentido. Qué paz tan perfecta invade mi corazón al saber que impartes ahora sobre mí espíritu de sabiduría y me guías en las grandes decisiones de la vida. También en las pequeñas cosas soy instruido por ti. Recibo ahora ese poder y unción. Recibo iluminación divina y discernimiento. Y te doy gracias por ser tan bueno conmigo. Declaro estos pasajes bíblicos que dicen, Proverbios, capítulo 2, versos 6 y 7. Porque el Señor da sabiduría. De su boca viene conocimiento y entendimiento. Él atesora sana sabiduría para los rectos. Él es un escudo para los que andan en integridad. El Salmo 111, verso 10, que dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza es para siempre. Guíanos y ayúdanos a tomar decisiones sabias siempre, Señor. Forma nuestras decisiones de tal modo que siempre podamos glorificarte de alguna manera en todo lo que hacemos. Que tu plan maravilloso se cumpla en mi vida. Ese plan de paz, de bendición y de bienestar, con un futuro lleno de esperanza. Acompáñanos y háblanos, Espíritu Santo, a cada paso hoy. En el nombre de Jesús. Amén.